¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde precisamente se debatirá una sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Quiero comentarle que el caso es la promoción gubernamental en época de campaña. Permítame contarle que es el Partido de la Revolución Democrática quien impugna ante esta Sala Superior precisamente una sentencia de la Sala Regional Especializada, relacionada con justamente la invitación que hiciera un senador en funciones en Hidalgo, el senador Omar Fayad, al público en general a participar en eventos conmemorativos precisamente del Día del Niño y del Día de la Madre, en donde supuestamente había promoción personalizada. Si usted quiere saber cómo resolvió este caso en particular la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues quédese con Pedro Lara y Malo, que hoy en el estudio recibe al doctor Rafael Estrada Michel, quien es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y al licenciado Ricardo Domínguez Ulloa, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. Soy Lucy Farías, por favor, permanezca con nosotros. Pues les damos la bienvenida a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos, por supuesto, a Lucy Farías, quien adelantó la presentación de nuestros invitados. Rafael, bienvenido. Hola, Pedro, qué gustazo. Igualmente, muchísimas gracias. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muy amable, gracias. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, número 541 de esta anualidad, relativo a la impugnación que hizo el Partido de la Revolución Democrática respecto de unos pendones y gallardetes en el estado de Hidalgo, que fueron mandados colocar por un senador. Por un senador, efectivamente, Pedro, el senador Omar Fayad, con motivo de la celebración, la invitación al público a celebrar el Día de las Madres. Cabe agregar que primeramente ya había realizado un evento relativo al Día del Niño, a festejar el Día del Niño en los primeros días del mes de mayo. Este festejo se celebró el 16, por lo que a partir del día 13 el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática impugnaron, denunciaron estos acontecimientos, ¿no? Porque consideraron que existía, violaciones a la Constitución en relación a la promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos, así como propaganda gubernamental en época prohibida. Cuestiones de calado constitucional, todas ellas. ¿Nos puedes contar un poco, Ricardo, porque sé que el asunto tuvo, digamos, un periplo complicado hasta llegar a la Sala Superior, claro, en esta sentencia por lo menos? ¿Cómo no, Pedro? Sí, pues es un poquito largo el camino, voy a tratar de... A partir de la denuncia, el Instituto Nacional Electoral, por medio de su autoridad local, realizó las investigaciones y las diligencias para llegarse de elementos que acreditaran la realización de estos elementos, y así fue. Efectivamente, los eventos quedaron debidamente acreditados. La colocación de pendones, el evento como tal, se levantaron diligencias mediante el fedatario del propio instituto para posteriormente llegar el expediente ante la Sala Regional Especializada, quien de primer momento resuelve declararse incompetente para conocer de este asunto por considerar que era una cuestión local. Viene el Partido de la Revolución Democrática, impugna, y en esta Sala Superior se determina que debe continuar conociendo la Sala Especializada. Posteriormente, en acatamiento a este mandamiento, la Sala Especializada emite una nueva sentencia donde declara que no existe la violación al ordenamiento constitucional y legal respecto a respecto a los hechos denunciados. En contra de esto viene nuevamente el Partido de la Revolución Democrática.
Hay, bueno, alegando una cuestión de incongruencia en la sentencia, toda vez que en un principio se habían alegado violaciones a los artículos 134 constitucional, fracciones 7 y 8, y el artículo 41, párrafo segundo, apartado C, párrafo 3. De la base tercera. De la base tercera, discúlpame, Así muy es. amable. Entonces, viene alegando, ok, yo alegué estas dos cuestiones, la violación a estos dos preceptos constitucionales, sin embargo, solo me analizó lo relacionado al artículo 134, que es el uso indebido de recursos públicos y la propaganda personalizada. Más no así la prohibición estricta que impone el artículo 41 a la propaganda gubernamental, que es que no puede ninguna instancia de gobierno realizar propaganda gubernamental en época de campaña. Esa es la prohibición que contiene la parte relativa del artículo 41. Entonces, se regresa nuevamente, le dice, efectivamente, no analizaste esta parte de la impugnación, nuevamente. Ya viene en un análisis más profundo, la sala regional ya analiza lo relativo al artículo 134 y respecto al artículo 41, que había sido materia de Omitido, sí. la impugnación anterior. Contra esto, nuevamente viene el partido. Y es justo lo que da pie a de esta sentencia. Exactamente. Sí, sí. Aquí es donde llegamos nosotros. Básicamente, los argumentos del partido se circunscribieron al artículo 41. Dice, hubo pendones, hubo gallardetes en varios municipios del estado de Hidalgo, invitando a la gente a celebrar el Día de las Madres a celebrarse el siguiente día 16. Esto quiere decir la violación al artículo 41 porque es propaganda gubernamental en época de campaña. Se llevó en el mes de mayo y estábamos en época prohibida, no podía hacerlo. Este fue el argumento básicamente del Partido de la Revolución Democrática. Rafael, se habla al principio, precisamente cuando se hace un correlato de lo actuado por la sala especializada, y se habla de cuestiones de derechos humanos, y hay una parte incluso en la que se oponen, digamos, a la cuestión de las medidas protectoras de nivel constitucional frente al propio Estado, ¿no? Y dicen, en la exposición de motivos que citan también como parte de la justificación, pues hablan de una especie como de colisión, ¿no?, entre lo que debe ser la protección de los derechos humanos, pero aparentemente siempre frente al Estado. La cuestión es aquí, ¿cuál sería el enfoque desde tu punto de vista más apropiado, por lo menos en el planteamiento general de las sentencias, y desde un punto de vista exclusivamente de derechos humanos o ampliarlo a interés público en general? Sí, yo creo que además, Pedro, es lo que se hace muy bien, como explicaba Ricardo. La sesión del 13 de agosto de la Sala Superior, en que conoce de este asunto, es especialmente interesante al respecto, porque el enfoque de derechos humanos está presente, como señalas, pero se mete a analizar lo que en mi concepto ha sido el trabajo más valioso de la Sala Superior del Tribunal durante estos años, que es la operación de los principios constitucionales, ¿no? Se hacía referencia al artículo 41, todo esto giraba en torno a una pregunta: si, como los partidos impugnantes pretendían, se afectaba o no la operación del principio de equidad en la contienda por este tipo de comunicación, vamos a llamarlo así. Los propios magistrados por unanimidad señalan algo que me parece interesante: no toda comunicación oficial, incluso en tiempos de campaña, es necesariamente propaganda política, ni propaganda de una persona en particular con fines de candidaturas a puestos populares, lo cual parece razonable. ¿Hay o no una violación al juego equitativo que luego se traduciría en la violación a otro principio
fundamental en la materia electoral, que es, como ustedes saben mucho mejor que yo, el principio de autenticidad en la expresión de la voluntad popular, a partir de estos ejercicios de comunicación que no quedan muy claros si se hallan en el ámbito de las facultades, en este caso de un legislador de la República, más tan importante como es un legislador que pertenece a la Cámara Alta, un senador de la República. Del otro lado, como muy bien señalas, la sala especializada se pronunciaba, bueno, pues es que también hay un tema de derechos humanos, la libertad de expresión tiene que ser asegurada, no hay por qué considerar que hay una colisión permanente y absoluta entre principios constitucionales de la materia electoral y respeto a los derechos fundamentales, sino que se puede hacer una suerte de ejercicio de incardinación de ambos importantísimos fundamentos del Estado mexicano, ¿no? Parecería que sin la intervención de la Sala Superior hubiéramos permanecido un poquito en ese callejón sin salida que mencionabas, ¿no? Pues estaríamos a la guerra a los cacerolazos. Pues sí, un poquito, porque realmente los partidos que impugnaban lo que decían es, pues no me están fundando y motivando adecuadamente la resolución que no sanciona al legislador en cuestión. Y la adecuada fundamentación y motivación se puede discutir, pero lo que indudablemente se tradujo en ello fue que la Sala Superior dijera, no, a ver, no hay violación a los principios constitucionales y tampoco hay violación al 134 en las materias que muy bien nos explicaba en cuanto a la promoción, en cuanto a la promoción y la propia propaganda, la idea misma de propaganda en tiempos electorales. No hay que olvidarse que la invitación también se hace a un festejo del Día del Niño, ¿no? O sea, sí. Es 30 de abril y 10 de mayo. ¿No? Y además que las invitaciones, según consta en la propia sentencia, hace muy bien el tribunal, la Sala Superior del Tribunal, mi concepto de ponerlo, las invitaciones que están ahí impresas incluyan la foto del senador Fayad, ¿no? Sí, reproducen exactamente los pendones y los gallardetes. Exactamente, ¿no? Bueno, pues este ejercicio de comunicación, pendones, gallardetes, invitaciones, no son necesariamente, según el criterio de la Sala Superior, propaganda de carácter electoral. Y con eso queda fundado y motivado y superado, o aparentemente superado, la colisión solo aparente que teníamos y que los partidos denunciantes señalaban. Hay una cuestión que quizá es un poco reduccionista el planteamiento, pero que muchos hemos aprendido como principio básico de la legalidad, el hecho de que los particulares pueden hacer todo excepto aquello que tienen prohibido, en tanto que el Estado y sus agentes, sus órganos, quienes finalmente hacen gobierno, solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta, ¿no? Quizá, insisto, puede ser un poco reduccionista, pero más o menos fija, digamos, unos parámetros generales para poder entender cuál es la diferencia entre el ejercicio de determinados derechos y el cumplimiento de ciertas obligaciones, tanto por parte del Estado como de los particulares. Y aquí la pregunta obligada es, ¿realmente es una cuestión común y que además está dentro del marco de la legalidad el hecho de que un senador se dedique a organizar este tipo de eventos? Es una pregunta muy general y me gustaría escuchar la opinión de ambos. Sí, si me permites, aquí con los criterios que ha sustentado la Sala Superior, se han intentado llenar ciertas lagunas. En realidad, en este caso, no hay una prohibición expresa. Lo que hace la Sala Superior, repito, mediante sus criterios, es crear un parámetro. ¿Qué es propaganda gubernamental? Que este fue el punto medular de la sentencia. ¿Qué es propaganda gubernamental? Bueno, son todos aquellos hechos donde se esté promocionando al gobierno o los avances dentro de las facultades, en este caso del senador, sus logros, la creación de hospitales relativos para intentar precisamente tener esta cuestión de intervenir indebidamente en la contienda. No, mi pregunta era más bien enfocada de otra manera, es decir, ¿realmente es trabajo de un senador andar organizando festejos del Día de la Madre o del Día del Niño?
Esa es la pregunta concreta. Y digo, Claro. al margen evidentemente del planteamiento que hemos hecho en un principio, que evidentemente no se trata de propaganda gubernamental, eso creo que la sentencia lo deja muy, muy claro, porque no está exponiendo logros, no está, pues de alguna manera proyectando, digamos, los aciertos de un gobierno en específico, ni siquiera de un partido, una fracción parlamentaria, nada que haga suponer que está haciendo apología de las buenas acciones del Claro. gobierno, sino al final pues es un evento de naturaleza totalmente social. Y yo me pregunto si realmente estamos, estamos en un terreno, por aquello entiendo. decía yo, ¿no? Del principio de legalidad, ¿no? Claro, sí, no, en un principio yo trato de darte un punto de vista jurídico, un punto de vista conforme a los criterios, pero vamos, retomando lo que dijiste en un principio. Si lo vemos desde este punto de vista, literal, como me lo estás mencionando, quisiera ver un artículo expreso que le dé las facultades a un senador Sí. de celebrar. Estás obligado, todo senador está obligado A convivir con, A con sus convivir, votantes de manera directa. a festejar el Día de las Madres o a festejar el Día del Niño. Digo, No. la pregunta va encaminada por una cuestión. ¿Cuál sería, en todo caso, nuestra relación con los representantes en vistas de muchas cuestiones, ¿no? Es decir, la labor de un senador no solamente es legislativa en el sentido estricto, Claro. sino que tiene que acercarse a los problemas, inquietudes y necesidades de la gente. ¿Hasta dónde podemos realmente extender esa posibilidad? Pues al grado de decir, bueno, pues, igual que hacemos un parque, podríamos decir, no, pues necesitamos más escuelas. También los parques son necesarios, ¿no? Y va por ahí el asunto. Si también entra, digamos, dentro de la parte recreativa, las labores que puede realizar, en este caso, pues Sí, precisamente este es el conflicto, ¿no? ¿Cómo podemos tomar la celebración del Día de las Madres? La misma prohibición en el artículo 134 dice, estrictamente no podrá haber propaganda personalizada, pero antes está señalando, a ver, solo podrá referirse a previsión social, cultural y de salud, la propaganda que se emita. Incluso el mismo, refiriéndose al 134, el 41 lo señala. No habrá propaganda gubernamental, con excepción de que sea por previsión social, por protección civil, cuestiones educativas y de de las salud. autoridades electorales, que es Y de sería la salud, excepción, sí. efectivamente, que están obligadas en estos tiempos a... Entonces, ¿dónde podemos encuadrar? Protección civil, festejo de Día de las Madres. Salud, bueno, podría ser salud mental, pero sería estirar demasiado. Lo el- cultural, cultural. pero es muy claro que no es un logro cultural del legislador en No cuestión es que se un- celebre el Día de las Madres es- o el Día del Niño, ¿no? Exacto. Yo entiendo muy bien por dónde vas, Pedro. Me da la impresión que el tema excede con mucho a las resoluciones tanto de la sala especializada como de la sala superior. ¿Por qué? Porque finalmente el tema de las facultades expresas y del principio de legalidad bien entendido, sanamente entendido, como tú lo expusiste, cabalmente entendido, pues no es tanto un tema de juegos o estrategias para que la equidad en la contienda sea puesta en entredicho, sino un tema todavía mayor de para qué queremos gobierno y para qué queremos representantes, ¿no? Exacto, exacto. Sobre ese tema y particularmente los alcances, digamos, de las facultades de quienes hacen gobierno, me gustaría que ahondáramos la charla. Vamos ahora a un breve corte, pero volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar
el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Pues nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencias a Debate. Dejábamos un tema en el tintero y era una cuestión creo que fundamental para este debate y la sentencia que nos trae precisamente el día de hoy. La cuestión es si está dentro de las facultades, de las obligaciones, yendo incluso más allá de un senador de la República, el organizar este tipo de eventos. Como contraparte tenemos, si bien dices, Rafael, la cuestión de la presunción de inocencia. Claro. Habría que romper, digamos, pues la barrera necesaria para poder probar las cuestiones que se le están imputando a este senador, de tal forma que en este caso la carga de la prueba pues pertenecería al partido político impugnante, ¿no? Claro, porque el principio de legalidad, Pedro, también juega en ese sentido, ¿no? Es decir, muy bien, tú estás diciendo que el legislador utilizó, por ejemplo, recursos públicos o que propició una propaganda acerca de su imagen en tiempo electoral o que se excedió en sus facultades. Bueno, lo que las salas pidieron, con base además en precedentes muy firmes de nuestros órganos jurisdiccionales, es pues pruébalo fuera de toda duda razonable, ¿no? Porque entre tanto, si no hay esa prueba del vínculo necesario entre una cosa y la otra, pues no tenemos un culpable y por lo tanto no procede la sanción. Sí, causalmente hay que atar la presunción con los hechos, ¿no? Así es. Ahora, bueno, pues uno diría, es hasta cierto punto sencillo probar que no actuó dentro del marco de sus atribuciones, facultades o incluso obligaciones, como mencionabas, porque, bueno, pues bastaría con ver si hay un listado que estuviera cerrado, que dijera las facultades, obligaciones, atribuciones de un senador de la República son A, B, C, D, hasta la Z. Pero pues la verdad es que no lo hay y hay cosas interpretables. Por fortuna, hasta cierto punto por no fortuna, lo hay, porque ¿no? si no, el proceso político no podría fluir, también es cierto, ¿no? Si todo estuviera constreñido al cumplimiento exacto de la ley, ¿no? Como sueñan nuestras constituciones desde el año 1843, pues tú sabes mucho mejor que yo que la labor política no podría desenvolverse y el proceso político se estancaría. Así es. Ahora, hay cosas interpretables, ¿no? ¿Qué es la labor de gestoría? ¿En qué consiste la cercanía de un legislador con su electorado, ¿no? Si yo no me estoy proponiendo a un cargo público, que también es la cuestión en este asunto, ¿estoy realizando propaganda? Sí, porque una de las cuestiones fundamentales que se distinguen en el 134 es no solamente aquellos que puedan aspirar a un cargo de elección popular, sino también quienes puedan hacer una proyección personal sin reparar en los fines, ¿no? ¿Por qué? Por la utilización sobre todo de los recursos públicos, ¿no? El 134 tutela más bien la cuestión de la legitimidad del uso de los recursos del erario público, porque bueno, pues cualquiera al final de cuentas como individuo ajeno, digamos, a ser un funcionario del Estado, pues tiene la libertad de actuar como quiera y aparecer en los medios que quiera, las veces que quiera. Y el 41, la equidad en la contienda, la autenticidad. Digamos que hay un balance necesario entre ambas facetas de la proyección de cualquier funcionario público y con la última finalidad, por lo menos respecto al artículo 41, de no vulnerar la equidad, favoreciendo la imagen, por ejemplo, de un partido. El 41 habla no solamente de la cuestión de proyectar a personas, sino de favorecer a partidos. Cualquiera de las dos facetas, digamos, de esas expresiones a través de los medios de comunicación puede violentar la equidad. Y en este caso, bueno, creo que el planteamiento precisamente que se hace ya en esta última vez que viene el Partido de la Revolución Democrática se va sobre lo que señala el artículo 41.
Y bueno, efectivamente creo que está más que demostrado. Hay una exposición además muy clara del tipo de propaganda que se puede hacer. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto, Ricardo? Claro, Sobre todo claro que sí. para nuestros televidentes. Claro que sí, con mucho gusto. Como habíamos comentado, la propaganda gubernamental debe de llenar ciertas características. Y como ustedes bien lo comentaron hace un momento, uno de los fines del artículo 41 es la equidad de la contienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de tener? A ver, que intervenga un funcionario público en apoyo a un candidato en específico, en este caso, pues diputados federales o locales, ¿no? Autoridades locales, o de algún partido político. ¿Qué es lo que determinamos? En base a los criterios, precisamente, que en la propaganda, en los pendones, no se desprendió ningún elemento que pudiéramos considerar que estaba el apoyo, ¿no? O que se solicitara el voto en favor o en contra incluso en contra de algún candidato o de algún partido político. Que hubiera colores, que hubiera logotipos de partidos políticos. Aquí la cuestión es que, dijo el senador Omar Fayad, te invita a celebrar el Día de las Madres. El hecho de ser senador, de ser un funcionario público, Ostentarse en el cargo, sí. es esto precisamente, en el momento en que él se ostenta, es lo que le causa el ruido, si lo podemos decir así, a los partidos políticos. En este caso, distintos del Partido Revolucionario Institucional. Sí, de la Revolución Democrática de Acción Nacional. Oye, eso es propaganda personalizada. Además, hay uso de recursos públicos, hay uso indebido de recursos públicos y es época de campaña electoral. No puede hacer esto, ¿no? Entonces ya como ya lo platicamos, vino todo esto y concluimos que efectivamente sí es el parámetro, hay duda, hay una duda razonable, por supuesto. ¿Hasta dónde son las funciones? Sin embargo, reitero, los parámetros, debe de haber un punto de partida. Al no haber un artículo expreso y en base a la interpretación que se hace de la Constitución, tanto el 41 como el 134, se llega a las conclusiones plasmadas en los mismos criterios en las jurisprudencias. ¿Qué es propaganda electoral? ¿Qué debe contener? ¿A qué debe hacer alusión? A nosotros detectar que no existe ninguno de estos elementos dentro de esta propaganda, de estos pendones, incluso el día de la celebración, el discurso del que duró conforme fueron unas palabras conforme a la Versión. al acta notaria, al acta que se levantó respecto por el funcionario público designado, sí. Y todas las palabras dirigidas a celebrar el Día de las Madres, hace mención de su esposa, hace mención de su mamá, de sus hijos, toda esta situación, y en ningún momento nosotros detectamos una invitación, reitero, al voto o promover al candidato o a un partido político, que ese era uno de los argumentos iniciales. Como es de extracción del Partido Revolucionario Institucional, pues los está apoyando. La gente lo sabe y en ese sentido... Hace una identificación. Exacto. ¿No? Claro. Qué bueno, nos pareció una apreciación un tanto cuanto subjetiva. Si bien es cierto, sí, todos que estamos en este medio, mucha gente sabe, pero en realidad todo mundo lo sabe, todo mundo está obligado o tendrá conocimiento de qué partido viene cuando en realidad me están invitando. Yo estoy hablando como ciudadano común y corriente, me invitan a celebrar el Día de las Madres, va a haber un festejo, va a haber un artista, no va a haber costo alguno. Entonces... Si mal no recuerdo, Jorge Muñiz y los Cardenales, ¿no? Sí, hablando... Quienes amenizaban el convite, en concreto. ¿no? Sí. En efecto, entonces la gente participa. Aunado al anterior, pues, se celebra una rifa, donde pues, conforme esta rifa se repartieron diversos enseres domésticos,
¿no? Aquí entramos a una cuestión que ya es, pues yo podría decirlo abiertamente, peliaguda, y es en qué medida el electorado es vulnerable, y hablo de vulnerabilidad en el sentido social y amplio. Es decir, vivimos en un país donde las carencias materiales son padecidas por una enorme parte de la población, un porcentaje altísimo. ¿En qué medida realmente a la gente se le puede comprar su voluntad política a través de este tipo de eventos? Y no equipararlas en el sentido estricto a las dádivas, que nosotros entendemos perfectamente ese concepto y lo tenemos muy acotado, que sería como la compra directa del voto. Pero aquí, si nos vamos un poco por la tangente, podríamos hablar de una forma indirecta de conseguir apoyos electorales, aprovechando precisamente pues, las carencias que existen en este país, y un evento al que a lo mejor pues, hay gente que ni siquiera por propios recursos puede organizar en su hogar, y que le da la oportunidad de salir, convivir, comer, divertirse y hasta llevarse a lo mejor algún enser que se haya ganado en una rifa, ¿no? Y en esa medida existen dos opiniones, digamos, contrapuestas, o por lo menos contrastables, que son el hecho de que el electorado no es estúpido, tiene facultades completas para poder tomar una decisión consciente y razonada de lo que debe ser su voto y a quién dar. Invisible, digamos, o si realmente racional, que, exacto. ¿no? Si que se realmente comporta como control, en términos de ¿no? mercado, ¿no? Exactamente, como en los términos de mercado. Es decir, estamos digamos, expuestos y vulnerables frente a la manipulación de la publicidad o de este tipo de cuestiones que pudieran ser una forma indirecta de conseguir los apoyos electorales, ¿no? Y por supuesto, Pedro, que lo que es más difícil aquí de medir es el impacto efectivo que se tiene sobre ciertos grupos del electorado, ¿no? Y qué tanto influye en la autenticidad o no del resultado electoral y la expresión de la voluntad popular, ¿no? Yo creo que Ricardo acaba de decir una cosa verdaderamente importante a ese respecto, que es el hecho, quienes nos vamos haciendo mayores, pues asociamos la figura en concreto de un senador de la República. Todos nos vamos haciendo mayores. Todos nos vamos haciendo unos más mayores, rápido que otros, pero... exactamente. Bueno, quienes vivimos, digamos, ya despiertos políticamente en buena parte del último cuarto del siglo XX, pues todavía asociamos la figura en concreto de los senadores de la República a un solo partido, al partido hegemónico, ¿no? Pero esto ya no pasa con las nuevas generaciones. A partir del año 91, en que el Senado de la República se abre a partidos de oposición, bueno, pues senadores hay de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Y en ese sentido, si no es expreso el vínculo entre un legislador, aún un legislador de la exposición y de la importancia del senador Fayad, con un partido o coalición, o con su partido y la coalición que lo postuló en su momento, ¿no? También hace 3 años, o sea, el tiempo también tiene importancia en estas consideraciones. Bueno, pues no tenemos por qué presumir que todo mundo de los ahí presentes fue impactado por el hecho de que un senador de X partido o coalición le estaba proporcionando ciertos beneficios, satisfactores, ¿no? Incluso culturales. No necesariamente materiales, me refiero. Bueno, si esto es así, corresponde, la carga de la prueba está, esto es bien importante señalarlo una y otra vez, la carga de la prueba está para quien denuncia que efectivamente hubo un impacto que afectó la equidad en la contienda y tendría que probar ese vínculo necesario, ¿no? Insisto, fuera de toda duda razonable, la duda está presente, ¿no? Y a nosotros quizá nos quede claro porque estamos, bueno, pues más o menos inmiscuidos en este medio político electoral, ¿no? Pero ¿qué pasa con alguien que no lo sabe o que por su juventud no sabe a qué partido o coalición pertenece el legislador, qué intereses están detrás? Bueno, pues ciertamente me parece que hacemos mal en presumir que el electorado se va a comportar necesariamente manipulado de tal o cual manera. Yo creo, las propias elecciones generales de este año así lo demuestran, que la gente vota más consciente de lo que presumimos, ¿no? Y que vota en razón de sus intereses de mediano y a veces hasta de largo alcance, ¿no? Ya existiendo por supuesto, y tú has señalado y muy bien las carencias materiales de una enorme parte de nuestra conciudadanía, pero aún así, aquella vieja idea de que el voto se compraba, yo creo que todavía podemos
o debemos ponerla en entredicho, ¿no? Ya no son los mismos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo quizá por lo menos no legitimarla, ¿no? Que esa es la cuestión fundamental, ¿no? Para poder romper con la vieja costumbre, pues de seguir aprovechando la necesidad de la gente para obtener apoyos políticos. Y por cierto, si me permites un paréntesis a ese respecto, que creo que es bien necesario, yo les preguntaría, ahora sí que me pongo en tu papel de entrevistador, ¿qué hubiera pasado si procede la petición de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática? Es decir, ¿cuál habría sido la consecuencia de que el procedimiento sancionador hubiera operado en contra, ya me dirán ustedes, o del partido coalición o del propio legislador? Porque es bien importante, creo yo, que la gente se dé cuenta de cuáles son los efectos de las sentencias del tribunal. A final de cuentas, otro de los grandes cambios que solo alcanzamos a valorar quienes lo vemos desde la perspectiva antigua, pues es que estas cosas se pueden estar discutiendo y ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Sí, esto no ocurría. Bueno, quizá uno de los problemas, y supongo que Ricardo coincidirá conmigo, es digamos, el corsé que tenemos respecto de la materia, ¿no? Porque me queda claro, y lo digo haciendo de abogado del diablo precisamente respecto de tu planteamiento, es que si hubiéramos ido, por ejemplo, por la vertiente de uso indebido de recursos públicos, pues ya no habría caído ni siquiera en las competencias de este tribunal, ¿no? Probablemente el tribunal, habiendo considerado irrefutable el uso de recursos públicos para la organización de este evento, pues lo más lógico es que quizá le hubiera dado vista a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, sería que hubiera sido la encargada en realidad sí sería una de las consecuencias, pero sí también sería competencia de la sala especializada, que en efecto ella calificó y determinó que no había violación, pero vamos a pensar el supuesto de que sí hubo una violación, bueno, tendría que calificarla incluso del mismo partido político, o que se hubiera desprendido por ahí que sí había apoyo en algún candidato específico, ¿no? Entonces, pues sí existiría una sanción, ya dependiendo de varios elementos, ¿no? En efecto, una consecuencia dentro de la misma podría ser dar vista al Congreso, a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de la Función Pública. A la Secretaría de la Función Pública, para que tomara las acciones pertinentes. Pero con independencia de esto, sí sería en el caso acreedor a una sanción. Ya dependería calificar la reincidencia, la gravedad de la acción, si hay culpa invigilando del partido político, aunque en realidad no estuvo directamente inmiscuido en esta situación o no se desprendió que hubiera sido participante directo en estos eventos, sí está obligado como partido político a ver los actos que realizan sus agremiados, con independencia de que sea senador o no. Sí, sí, claro. No, claro. perteneces al partido y debo de ver las acciones que tomas que pueden perjudicarnos como en ese momento, bueno, que podría ser el partido deslindarse. Pero bueno, ya sería un tema más que podemos tomar en otro momento, pero se acredita la responsabilidad del partido político, culpa invigilando, suponiendo, y la del propio legislador, ¿no? Y sí cabría, por supuesto, una sanción, ya determinaría en qué consiste la misma salida, sería una calificación más. Pero fíjense qué importante, porque lo comento porque campea, digamos, en el imaginario, ¿no? Y lo oye uno todo el tiempo en las revistas de opinión, que los legisladores, sobre todo los federales, tienen fuero, ¿no? Y como si este fuero fuera absoluto, ¿no? E indisponible. Sí, no es carta blanca para hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, evidentemente. Claramente pueden ser sancionados, no en materia penal, pero sí a partir de otras consideraciones competenciales por actos como este, ¿no? Y yo creo que ese es un gran avance que hay que señalar una y otra vez, que no cabe la impunidad en materia electoral. No, y creo que la impunidad no debería caber absolutamente en ninguna materia. Una de las propuestas que traía alguno de los partidos precisamente en estas elecciones que acaban de pasar era la eliminación del fuero. El fuero, y tú lo sabes como historiador del derecho, al final de cuentas era una medida de protección por lo fraccionada que estaba la política en cierto momento en nuestro país y que había pues, verdaderas vendetas que utilizaban al Estado como instrumento de castigo, de venganza
o hasta para desahogar antipatías entre unos políticos y otros, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues sí, se le tiene que dar cierta estabilidad al órgano. No podemos dar una patada y hacer una acusación penal y de pronto empezar a trastocar las funciones que tiene. Pero también creo que estamos en otros tiempos en los que ya la cuestión del fuero puede ser perfectamente superado. Los controles que tiene al final de cuentas el derecho penal en nuestro país creo que son bastante férreos, por lo menos para saber si procede o no el hecho de fincar responsabilidades de naturaleza penal por la comisión de ilícitos a alguien que se ostente como senador, como diputado o finalmente el titular del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Eso podríamos discutirlo, pero digamos, no es lo que campea en la materia electoral, afortunadamente. Afortunadamente. Porque podemos, como ustedes muy bien lo han señalado, deslindar otro tipo de responsabilidades. Así es. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte de este programa y volvemos en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral de su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues como dicen los latinos, tempus fugit, es decir, el tiempo corre. Estamos ya en la tercera etapa de nuestro programa del día de hoy. La conversación es sumamente interesante, de verdad. Les agradezco mucho la lucidez que han volcado en este programa. Nos restan pocos minutos literalmente para cerrar ya este último segmento, pero sí me gustaría conocer su opinión general respecto de cómo podríamos de alguna manera, y digo más allá de lo que significa la sentencia, que es evidentemente la realidad jurídica que tenemos delante, y es una cuestión incontrovertible, una cuestión además ya de cosa juzgada, pero ¿qué podríamos hacer precisamente para evitar que ciertas cuestiones sean mal interpretadas? Es el hecho, por ejemplo, de que un senador realice este tipo de eventos, que además lo hablábamos justamente hace un momento fuera de cámaras, es una cuestión regular, se viene realizando prácticamente año con año, por lo menos en los últimos años así se ha hecho. Y pues, ¿cuál es su opinión precisamente para poder atajar este tipo de cosas? No porque no convengan realmente a la población en general, creo que es un gesto hasta que podríamos interpretar como noble frente a la población, gente que pues, puede acercarse a un evento de esta naturaleza y que en otras condiciones probablemente no podría hacerlo, ¿no? Eso es una cuestión importante y que también tiene cierto contenido social. Ahora bien, está como contraparte la cuestión del uso de los dineros públicos, que en este caso, bueno, los partidos políticos no pudieron exponer y mucho menos probar
estas cuestiones, pero yo creo que en algún momento, incluso hablábamos también de una jurisprudencia que decía que la carga probatoria en estos casos pues corresponde, por lo menos para el procedimiento especial sancionador, al denunciante. al denunciante, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera tener un poco más de control sobre estas situaciones? Habría que cambiar una jurisprudencia, habría que hacer algunos pronunciamientos, entiendo, pero ¿por dónde los encaminarían ustedes? Yo veo, es una cuestión, perdón, muy debatible. El hecho de ejercer un control específico a los actores políticos es muy difícil. Si bien es cierto, muchas cuestiones están reguladas en la ley, también es cierto que hay muchas lagunas. En este aspecto, estamos hablando, es debatible la cuestión hasta dónde son las facultades del legislador. ¿Qué es lo que se tendría que hacer concretamente? Bueno, de momento te puedo decir estrictamente, ¿no? Decir una serie de facultades, porque llega un punto en que son genéricas, ¿no? En relación a lo establecido sí, a lo que pueden hacer, digamos, a lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar en respecto a lo que estamos hablando del artículo 134 y el 41, ¿no? No me dice hasta dónde puede llegar. Donde estamos partiendo es en una interpretación, no algo que ya está escrito gramatical, literalmente en la misma ley o en la Constitución, sino estamos partiendo de la interpretación que se ha hecho, hasta dónde pueden llegar, dónde inicia tu libertad de expresión y dónde termina, hasta dónde son tus facultades. Si bien es cierto, es un pequeño beneficio a un cierto grupo de la población, ese beneficio es real, directo, hasta dónde es de momento, no sé, son muchas cuestiones. Concretamente yo podría decir, necesitaríamos limitar expresamente las facultades para no llegar a obviamente sin violar tampoco la libertad de un legislador o de un funcionario público de acercarse a su electorado. A la gente que está representando, porque también nos ponemos del otro lado. ¿Cómo van a saber quién es el que me está representando? ¿Quién es mi diputado? ¿Quién es mi senador? Bueno, en el caso de Omar Fayad, todo el mundo lo conoce, es un caso de excepción, ¿no? Pero quedó más que aclarado que se dio a conocer. Y tampoco también es un poco absurdo pedirle a los partidos políticos o a las coaliciones que no presuman, digamos, a sus activos en términos de recursos humanos, ¿no? Que no presuman en un momento electoral que tienen un legislador brillante que ha hecho X, Y o Z cosas. Bueno, pues es un poco utópico, ¿no? Y yo creo que nuestra democracia peca un poquito de ese tipo de candados utópicos, porque finalmente pues es una competencia, claro. Y en términos de un mercado que finalmente es lo que es, ¿no? Bueno, pues en un mercado libre los competidores quieren presumir todo lo que les pueda generar un poquitín más de margen de utilidad, ¿no? No estamos hablando pues de dioses ni de ángeles, ¿no? Como se ha dicho célebremente. Ahora, yo creo que ciertamente en el tema de las facultades expresas y principio de legalidad podríamos avanzar hacia algo así, o hay mayor claridad en torno a que pues tampoco es adecuado que el proceso político electoral se empantane, ¿no? Es decir, no podemos establecer números clausus de puedes hacer esto y nada más que esto y quédate sentadito en tu casa, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que me parece... y aquí, bueno, podríamos preguntarnos si excede o no la materia electoral. Lo que sí creo yo que con toda claridad excede la materia puramente electoral es lo que señalabas, Pedro, la utilización de recursos públicos. Y ahí sí creo que los controles y los candados podrían ser mucho mejores. No se ha planteado, ya está en la Constitución, un sistema nacional anticorrupción que debe permear a todos los poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos. Se supone que en esto no debe haber cotos vedados a la intervención de las auditorías y de los órganos fiscalizadores. Bueno, pues por ahí tendríamos que avanzar, ¿no? A mí me parece
relacionándolo con lo que mencionabas del precedente en materia electoral que pone la carga de la prueba, y una prueba dificilísima, casi diabólica, lado del denunciante. Bueno, qué curioso que en materia penal ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Donde la carga de la prueba es del servidor público, que en el tipo penal del enriquecimiento ilegítimo tiene... Él tiene que probar el origen de esos recursos. Exactamente. Claro. Más o menos lo que se dice ahí es que si no logras acreditar la legitimidad de tu aumento patrimonial, estás incurriendo en el tipo. O sea, la carga de la prueba es tuya, ¿no? Así es. Y es un delito de comisión por omisión. Está bastante fuerte, digamos, la carga ahí para el servidor público, ¿no? Bueno, es que la cantidad de delitos que se pueden cometer por omisión en el ejercicio de funciones públicas es enorme, porque la responsabilidad, ¿no?, es tremenda, y además se le está adjudicando la custodia, pues, de bienes que son de utilidad pública, los recursos que al final de cuentas son de origen público, cuestiones que tienen que ver con interés público en términos generales. Y se supone que somos garantes, y por eso es que podemos cometer esos delitos por omisión, ¿no? Así es. Somos garantes de bienes jurídicos superiores. Bueno, pues un poquito lo mismo pasa, desde luego, con servidores públicos del Poder Legislativo, de elección popular, y lo mismo pasa también con quienes ejercen recursos públicos a través del subsidio a los partidos, que finalmente no deja de ser el erario público, ¿no? Es el patrimonio de todos. Sí, un poco retomando una frase que acabas de mencionar respecto de la equiparación entre la batalla política por el voto y el mercado libre, yo pensaría que eso es perfectamente aplicable a un esquema, por ejemplo, como el que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, en el que, pues, al final de cuentas, las subvenciones que reciben por orígenes privados, pues son el grueso de los gastos que tienen todos los partidos políticos. E incluso puedes renunciar a la subvención pública, ¿no? Exacto, hasta donde entiendo. Exacto. Puedes quedar con exclusivamente ¿no? financiamiento privado. Y aquí es justamente lo contrario. Sí, es decir, el financiamiento privado es mínimo, el público es una inmensa mayoría, y por tanto el esquema sí no podemos compararlo con el de un mercado libre. Aquí hay una cuestión fundamental, que es el dinero de los contribuyentes entre medio. Y esa es una cuestión que no podemos dejar de largo, porque estamos obligados, todos los funcionarios públicos, a rendir cuentas del uso de cada centavo que cae en nuestras manos, o del cual podemos disponer para tal o para cual cosa. Sí, lo que es el mercado libre es el mercado de las ideas y el mercado de la competencia electoral, pero no, desde luego, el del uso de los recursos públicos. Sí, y además sabiendo que el sustento precisamente de todo este tipo de cuestiones que pueden llegar a tener, ya vimos que en este caso no hay una incidencia electoral, pero que pueden llegar a tener una incidencia, por lo menos en la proyección política de todos los actores que están metidos, en este caso, dentro de un proceso electoral, o que ya hicieron gobierno, pero que finalmente pueden tener vistas a futuro de poder proyectar a su propio partido político, a su fracción parlamentaria, etcétera, etcétera. Sí sabemos que cuando se utilizan los recursos públicos hay que vigilar de manera muy férrea, ¿no? Claro. Y además somos un país víctima de nuestras propias malas costumbres respecto a la administración de los recursos públicos, y la corrupción, pues, campa de manera rampante frente a nosotros. Creo que cada vez la responsabilidad de atajar ese tipo de comportamientos, más allá de la labor de educar, que es la de reformar precisamente los principios sobre los cuales se rigen las personas en su conducta diaria, mucho más si tienen un cargo público en ejercicio, deberíamos también de tratar de institucionalizar precisamente esos candados, de tal manera que, bueno, pues quien no haya recibido en su casa la educación suficiente como para dejar de cometer actos de corrupción, pues por lo menos que se le ataje el camino y que pague las consecuencias que debe de tener realmente. Tú lo sabes, finalmente, llevas ya bastante tiempo metido en la cuestión penal, ¿no? Por lo menos como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y es un trayecto muy difícil, ¿no? Son vicios difíciles de vencer, es una situación ya muy enquistada en nuestra sociedad, pero el enemigo número uno no es la corrupción, es la impunidad, el hecho de no castigar esa corrupción. Lo que genera la corrupción, digamos, es la impunidad. Y peor aún, como dice uno de mis investigadores, David Ordaz, creo que tiene toda la razón, ante corrupción es imposible que generes políticas públicas razonablemente funcionales, ¿no? Es decir, si estamos ante un esquema de impunidad absoluta y por lo tanto de generación de la corrupción sin controles, pues políticas públicas, por ejemplo, las que han llevado a tener elecciones libres, auténticas, creíbles y verificables, terminan por topar con pared, ¿no? Esa es la verdad. Y terminan por caerse.
Así es, efectivamente. Pues lo que se dice en esta sentencia creo que también podría ser de enorme utilidad respecto de poder separar, digamos, las cuestiones. Me pareció muy didáctico, por ejemplo, el hecho de exponer exactamente en qué consistía la propaganda y saber distinguir cuando tenemos a un funcionario público, por ejemplo, en un medio de comunicación, o en este caso, como unos pendones y unas gallardetes, pues saber distinguir hasta dónde realmente podíamos enfocar el problema, ya no hacia la materia electoral, como habíamos dicho en este caso, sino dar un enfoque administrativo, en el sentido de vigilar el uso de los recursos públicos. Se había planteado la posibilidad, en todo caso, de dar vista, pero sí, revertir la carga de la prueba sería importante, ¿no? En este caso, es decir, el funcionario es el que tendría que demostrar el origen de los recursos para la realización de este tipo de eventos. Me parece bastante razonable, sobre todo que el procedimiento sancionador se homologa, está homologado bajo criterios de la misma Sala Superior con el procedimiento penal. Así es. Se rige por los mismos principios. Exactamente. Entonces, en ese sentido sí sería viable determinar en algún momento, en el caso concreto, vamos a pensar, si en efecto no me estás acreditando, de dónde viene los recursos con los cuales se pagaron los gallardetes, con los cuales se pagó el evento, con los cuales se pagaron los enseres domésticos que se regalaron, o incluso la variedad que se les otorgó ahí a los presentes. Sí, que no estuvo nada mal, por cierto. La pregunta sería, suponemos que no estuvo nada mal. Repito, o sea, me están invitando, ciudadano, a ver a una artista, un cantante conocido, Jorge Muñiz, un grupo musical, sin costo alguno, participas. Así es. La gran mayoría participa. Claro. La pregunta es, ok, no acredita, pero entonces, ¿de dónde viene este dinero? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo se pagó? Híjole, yo no estoy tan seguro, la verdad, porque la presunción de inocencia ¿sí? me parece que debe ese es el punto. Pero al final de cuentas, la pregunta creo que estaba perfectamente planteada, ¿no? Y al final de cuentas, dejarla abierta también es dar pie a la reflexión para encontrar las posibles salidas. Pues no nos resta más que agradecerles su compañía e invitarlos, por supuesto, a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta la próxima. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Esto es El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral. La justicia históricamente ha impactado su fuerza en todas las ramas del conocimiento humano, incluyendo el arte. Yo pienso que en México hay libertad total en la expresión plástica. Los medios de comunicación son necesarios y son indispensables. El resultado al final es la independencia, la libertad, la creatividad. La cultura forma y conforma a un ser humano de manera muy distinta a alguien que jamás ha tenido contacto. La visión de la justicia es el placer de Dios. Porque juzgar es un arte, el arte de juzgar. Solo aquí en Plataforma Electoral, la televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver.